La salamandra de oro.
estabas pensando? No he sido yo, ha sido ese maldito desprendimiento. Me parece que necesita un coñac. Sírvase usted mismo. Gracias. ¿Es usted el propietario? Desgraciadamente no. ¡Ana! A la izquierda, detrás de la mesa. Gracias. ¿De dónde viene? De Túnez. Túnez. Oh, un bello lugar, Túnez. Una vez viví allí. Hay cerillas en el mostrador. ¡Ana! Año. Dime, Ana. La próxima vez no te contestaré. Sabes que estoy ocupada. ¿Qué quieres? Solo estoy velando por tu negocio. Buenas noches. Hola. Lo siento, no le había visto. Buenas noches. Debo de parecer un vagabundo. No, solo alguien empapado y lleno de barro. Veo que aquí, cuando llueve, lo hace en serio. Este país es así. ¿Violento? Todo aquí es exagerado. Me he servido un coñac. ¿Puedo tomarme otro? Oh, claro. ¿No le gustaría secarse junto al fuego? No, estoy bien. Luego me cambiaré. Se cambiará. Estaba esperándome, ¿no es cierto? No, Envió un telegrama desde Túnez reservando habitación. no lo hemos recibido. Es probable que llegue mañana o pasado mañana. ¿Quiere habitación para esta noche? Para más tiempo, si es posible, de 8 a 10 días. No hay ningún problema. Se la prepararé enseguida. Gracias. ¿Ha venido por negocios o por placer? Podríamos llamarlo negocios. Con el señor Paul Serafis. ¿Serafis? ¿Le conoce? Sí, le conozco. En su bodega tiene una colección que nos pertenece. Ah, es cierto, las antigüedades etruscas. ¿Ha oído hablar de ellas? Sí, he oído. Ayudé a transportarlas desde la playa donde fueron rescatadas. Toda la ciudad cooperó. ¿Es usted el propietario? Ojalá lo fuera. No, solo he venido a recogerlas. Ah, Pertenecen al Museo de Londres. entiendo. ¿Me permite que le invite? Gracias. Salud. Cabarta le da la bienvenida. No solemos tener muchos forasteros. ¿De veras? Claro, está un poco apartado de la ruta turística. Usted nos dará motivo de conversación. Buenas noches. Buenas noches.
hecho esperar. No tiene importancia. Su habitación estará lista enseguida. Bien, Entre tanto, ¿quiere rellenar la ficha? desde luego. En la carretera de Túnez ha habido un desprendimiento. No he podido pasar. He tenido que dejar mi coche allí. ¿Hay algún garaje en la ciudad para que puedan ir a recogerlo? Ya encontraré a alguien que pueda hacerlo. Se lo agradezco mucho. Bien, espero que sea legible. A veces mi escritura necesita intérprete. David Redfern, arqueólogo. Ya. Le enseñaré su habitación. Gracias. ¿Quiere tomar algo con el café, monsieur? Un coñac, por favor. Enseguida. Me sorprendió. Nunca había visto nada igual. Yo soy de los que necesitan ver para creer. Su coñac, monsieur. Gracias. Buenas noches, Dominique. Buenas noches. Buenas noches, Dominique. Buenas noches, Madame Guillard. Buenas noches, monsieur. Buenas noches. ¿Quién es? Un inglés que acaba de llegar de Túnez. El desprendimiento le obligó a abandonar su coche. ¿Crees que nos vio? No lo sé. Invítale a venir. Traiga su copa y siéntese con nosotros, monsieur. Gracias. Encantado. Buenas noches. Buenas noches. El señor Redfern, el señor Rankin. Buenas noches. Y Max, el hermano de Ana. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Ya conoce a Ana? Sí. Bien. Coñac, Dominique. Trae la botella. ¿Y lo mío? Año nos ha dicho que ha dado usted un largo paseo esta noche. Sí. Nosotros también hemos tenido problemas. ¿Ah, sí? Uno de nuestros camiones ha volcado. Qué mala suerte. ¿No lo habrá visto usted por casualidad? No, no lo he visto. Lástima que no nos hayamos visto. Podríamos haberle traído. He venido rodeando la carretera y atravesando un bosque. ¿Sobre qué hora era? No tengo ni idea. ¿Qué habrá ocurrido? No tiene importancia. Aquí sucede muy a menudo. Especialmente cuando llueve. ¿Dura mucho tiempo? A veces 2 minutos y a veces 2 días. Hemos pasado bastante rato allí arriba, ¿sabe? ¿Allí arriba? Donde el desprendimiento. Ah, ¿de veras? Debe de haber estado en el lado opuesto a nosotros. En realidad no lo sé. El tiempo no era el más adecuado. Solo me preocupaba resguardarme de la lluvia. Perdónenos, monsieur. Pero en esta parte del mundo, un camión volcado es un suceso importante. Es importante en cualquier sitio. Ah, 2 minutos. Gracias. Apúntala, ¿quieres? Ya lo he hecho. Si quieren algo más, sírvanse ustedes mismos. Me voy a la cama. De acuerdo. Buenas noches, monsieur. Buenas noches. Buenas noches, Dominique. Si me disculpan, yo también iré a acostarme. Como quiera. Llegué anoche de Inglaterra en avión y no he dormido mucho. Demasiadas noches. ¿Qué va a hacer con su coche? Pues verá, creo Ana que- ya se ha ocupado de ello. Sí. Alquilé el coche en Túnez. Podrían disgustarse si lo pierdo. Buenas noches. Le deseo una buena estancia. Estoy seguro de ello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Nos ha visto. Son peores que las moscas. Permítame que me presente. Dubé, jefe de policía de Cabarta. Mucho gusto. Me llamo Reffern. Lo sé. Me han dicho que le esperara y que le preste toda mi ayuda. Gracias. ¿Conoce una casa llamada Ben Negro? Sí, es de Monsieur Paul Serafis. Está a 3 kilómetros. ¿Le consigo un vehículo? No, iré paseando. Venga, le indicaré el camino. Ignórelos, pero vigile sus bolsillos. Cabarta es un lugar muy concurrido. Los días de mercado siempre está igual. Para mí es el peor día de la semana. Multiplique 52 días de mercado al año por 20 años. No le extrañe que esté agotado. Iba a comentarle su buen aspecto. Son las apariencias, monsieur. Mis nervios, mi carácter, mi digestión, todo va mal. Por ahí. Bien, monsieur. Ben Negro es la gran villa morisca que verá pasado el promontorio. Las puertas están a la izquierda en cuanto deje atrás el bosque. Muy bien. Me alegra haberle ayudado. Para cualquier cosa que necesite, no duden en recurrir a mí. Gracias. Hasta la vista. Adiós. أريد مقابلة سيد سراف. سيدي مشغول الآن. إنه منتظر رجل إنجليزي. إنجليزي؟ نعم يا سيدي. أخبرني. أني هنا. سمعا وطاعة يا سيدي. Te dije que no vinieras aquí, a menos que yo llamara. Tenía que venir. Anoche tuvimos problemas. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de problemas? Un desprendimiento en la carretera de Túnez, señor. Volcó uno de nuestros camiones. ¿Y bien? Max tuvo que abandonarlo para ir a buscarme. El inglés pasó por allí. Creo que lo vio. ¿Lo ha mencionado? Lo ha negado. Por eso sospecho. Eso no tiene lógica. No creo que sepa nada. Sin embargo, vigílale. Y en el futuro no vuelvas aquí, a no ser que te llame. Buenos días, me llamo Reffern. Deseo ver al señor Paul Serafis, por favor. ¿Tiene la amabilidad de pasar, señor? Bien. Monsieur Serafis le está esperando. Acompáñame. Gracias. Espere aquí, señor. Gracias. A su servicio.
magnífico, ¿verdad? Sí, lo es. La tracería perforada es idéntica a la de la gran mezquita de Ispahan. Es el mejor ejemplo en su estilo que existe. Perdóneme, hablo como si fuera un guía. Soy Paul Serafis. ¿No quiere sentarse? Gracias. ¿Le advirtieron de mi llegada? Sí, el cónsul británico desde Túnez y Dubé desde la ciudad. Me alegro de verle, señor Redfern. Espero que su visita ponga fin a tan tediosa correspondencia. Y yo también. ¿Lleva documentación? Sí, por supuesto. Gracias. Calculo que sus antigüedades llevan en mi bodega casi 7 años. Sé que la colección es magnífica. Contiene la arquilla de Napoleón, según creo. ¿Las ha mirado? No, no. Aún están embaladas, como las encontramos. Su pasaporte es único, señor Redfern. ¿Ah, sí? Está igual que en la fotografía. Bien, imagino que estará ansioso por comenzar. Sí, lo estoy. No le entretengo más. Por mi parte, me sentiré satisfecho cuando se las entregue a usted. Tenerlas ha supuesto una gran responsabilidad. Gracias. El embalaje está algo deteriorado. Eso no debe extrañarle. Estuvieron en el mar varios días. Si hubieran desaparecido, habría supuesto una terrible pérdida. Para usted es posible, pero no para todo el mundo, desgraciadamente. Me temo que tendrán que volver a ser embaladas. Eso significa un ejército de trabajadores en mi casa. Unos cuantos, si usted lo autoriza, claro. Bonito. ¿Eh? ¿Un espejo de mujer? Parece más griego que etrusco. ¿Cuándo piensa usted empezar? Espero que mañana. Iré ahora mismo a la ciudad para contratar a los trabajadores. Eso no será difícil. Pregunte por un árabe llamado Arabí. Suele deambular por la playa. ¿Arabí? Sí. Lo haré, gracias. ¿Le gustaría ver la colección antes de embalarla? No, gracias. Mejor que no. Despertaría mi envidia. Me hubiera gustado que fuera mía. Usted primero. Gracias. لازم يكون مالهم فيه بالحق الانجليزي غني لازم يخلص مليح هي هاب يعرف كذا يشعجنا في الصاف الخدمه هذه صعيبه هي خدمه صناعيه لازم يكون اجرنا. ¿Qué es lo que dice? Dice, Monsieur, que usted es un hombre rico y que el valor de sus tesoros es fabuloso. Por lo tanto... Dígale que los tesoros no me pertenecen y que yo soy pobre. الكل يلي كنوز الثومة ما همش كنوزه والكل يلي رديم الريال كله ما يخلصنا كان 100 فرنك في الساعه بالواحد. Dice, Monsieur, que les pague a 100 francos la hora. ¿A cada uno? A cada uno, pero un trato solo es un trato si se hace a gusto por ambas partes. No puedo pagar tanto. الناس اللي يخدموه هما غنيا. قال لكم اللي هو ماهوش راضي بهدفه. Hola. Hola. ¿De qué se trata? Del deporte universal de exprimir a los extranjeros. ¿Es cierto que los carpinteros cobran a 100 francos la hora? ¿A 100 la hora? A 30. No puedo desilusionar de esa manera a mis amigos. 60. 50. على رأي بتوف لها تعرف بالاسويم هو يلزمنا نعطاو بال50 فرنك. مليح مليح اي مبروك مبروك. El honor del trabajo tiene para nosotros más valor que el dinero. ¿A qué hora comenzarán nuestros servicios? Mañana a las 8 en punto. Gracias por echarme una mano. Conozco a Arabi. Es un buen trabajador, pero vigíleme. Podría robarle los cordones de los zapatos y volvérselos a vender. ¿Le gusta la pesca? Sí, mucho. Esa es la barca de Max. Podría venir con nosotros un día de estos cuando acabe su trabajo. Me encantaría. No hay nada que hacer en Cabarta. Espero que no se aburra. Me gustan los sitios donde no hay nada que hacer. Olvida la cacería. ¿De qué? Del jabalí. Como en Inglaterra. Sí, es algo excitante. Debe de serlo. Pero no me preocupa la falta de distracciones. Me alegro de haber venido. Bien.
Tiene un curioso aspecto, ¿no cree? El oro debía de sobrar en aquellos tiempos para malgastarlo en un lagarto. Es una salamandra, Arabi. Una especie de lagarto. Los antiguos creían que podían atravesar las llamas y salir ilesas porque no temían al fuego. Se criarían en la ignorancia. ¿Qué dice esa inscripción? Es griego, una especie de epigrama. Toisin y Apolodouros, cita de Apolodoro. El mal no se vence ignorando su existencia, sino enfrentándose a él. Hay más males en el mundo que pulgas en un perro. Tenemos ojos, pero también la sabiduría de saber cerrarlos. ¿Dónde has aprendido esos curiosos proverbios, Arabi? Son destilados por nuestros propios pensamientos. Vaya. El mal no se vence ignorando su existencia, sino enfrentándose a él. No intente subirlo todavía. Deje que trague más el cebo. ¡Puede perderlo! ¡Coge la red! ¡Felicidades! Pero dígame, ¿qué he pescado? Un mero. Es el más grande que he visto. ¿Estamos lejos de la costa? A unos 2 kilómetros. La vista desde aquí es preciosa. Sí, desde aquí sí, pero no es hermoso. No es un pueblo bonito. ¿No es bonito? No, está sucio y corrompido. Tonterías, Ana. Los exiliados siempre hablan así. Idealizan a su país en la distancia y no ven lo bueno de los demás. ¿Son exiliados? Franceses. Somos de Montélimar. Escapamos con nuestro padre cuando la invasión alemana. Con un poco de suerte volveremos pronto a nuestro país. Max siempre ha creído en su buena estrella. ¿Ah, sí? ¿Ve esto? Es árabe. Un amuleto de la fortuna. Dejando aparte la pesca, ¿aquí ha tenido suerte? Sí, claro. Eso creo. Claro. Id bajando. Ahora iré. Muy bien. ¿Le gusta? Sí, mucho. ¿Cómo lo ha conseguido? Un regalo de cumpleaños. Muchas felicidades. No, no es hoy. Fue hace 3 meses. Pero Max no ha podido terminarlo hasta ahora. ¿Max? Sí, lo ha pintado él. Es muy bueno. Max consigue a veces hasta 4.000 francos por un cuadro. ¿De veras? Sí, y conoce a un buen marchante en Túnez. Ana. ¿Qué hace Max exactamente? Me refiero para vivir. Trabaja en la fábrica de corcho. ¿Y de qué conoce a Rankel? Rankel también trabaja allí. Extraña amistad, ¿no cree? Sí, lo es. Yo le odio. ¿Por qué? Rankel es malo. Siempre complica las cosas. ¿Anda ahora metido en algún lío? Sí, estoy segura. Y me preocupa que haya involucrado a Max. Quiere mucho a Max, ¿no es cierto? Sí. Saben, aquí los dos estamos solos. No tenemos a nadie. Es mayor que usted, ¿no? 4 años. Pero él es muy joven. Y yo ya no. ¿Qué es eso? Es una boda árabe. Están conduciendo al novio a los Hammam.
¿A los Hammond? Sí, a los baños turcos. ¿Para qué? Debe ser lavado antes de encontrarse con la novia. Es un símbolo de pureza. Buena idea. Después le vestirán con la ropa limpia que lleva el padrino en el capazo. ¿Le parece una bella costumbre? Maravillosa. No va a beberse esto. Sí, claro. Ana, sigamos hablando de Max un momento. ¿Qué le hace pensar que Rankin le tiene en sus manos? No lo sé. Posiblemente esté equivocada. Pero Max está siempre con él. Todas las noches se marchan los dos juntos. Últimamente, parece tan preocupado y nervioso. ¿Ah, sí? Oh, dejemos de hablar de Max. Muy bien, cambiaremos de tema. Hábleme de su trabajo. ¿Cómo le va? Bien, y más deprisa de lo que esperaba. El mal no se vence ignorando su existencia, sino enfrentándose a él. No se vence ignorando su existencia, sino enfrentándose a él. ¿Arabí? Sí, monsieur. Por hoy ya hemos trabajado bastante. Tengo que acercarme a la ciudad. Muy bien, monsieur. Cierra con llave. Sí, monsieur. احنا خلصنا. Voy por unas cestas para las langostas. ¿Me acompaña? ¿Qué es eso? Acérquese y lo verá. De manera que vio el camión. Sí, lo vi. ¿Por qué lo negó en un principio? Porque quería convencerme de que no es asunto mío. Y tenía razón. No lo es. Lo siento, Max, pero me temo que lo es. Aunque me desagrade. El contrabando de armas es muy delicado para enfrentarse a él en un país extranjero. Si fuera usted, me olvidaría del tema. Créame, no se entrometa. No intente amenazarme, Max. No le servirá. Se equivoca. Solo quiero que sepa que no soy el único que está metido en esto. Supongo que no está solo. ¿Para dónde son las armas? Sobre eso sé lo mismo que usted. No esperará que le crea, ¿verdad? Verá, yo transporto armas del punto A al B. Lo que hagan después con ellas no es asunto mío. ¿Y qué me dice de las muertes y de las desgracias que van con ellas? ¿Tampoco eso le concierne? ¿Todo este preámbulo es para decirme que va a llamar a la policía? No lo sé, es posible. Todavía no lo he decidido. ¿Cómo ha podido involucrarse en esto, Max? No es propio de usted. Conoce la costa, conoce a su gente, conoce la miseria que hay en este lugar. ¿Por qué poner las armas en sus manos? ¿Qué espera obtener de todo eso? Dinero, por supuesto. La eterna respuesta. ¿De veras le importa tanto el dinero? ¿No sabe usted que en la vida hay otras cosas? De acuerdo. Se lo diré. Lo hago todo por Ana. ¿Por Ana? Sí. Adelante. Lo siento. No quería interrumpir.
Creía que había salido con la barca. He venido a traerle sus camisas. Gracias. ¿Dónde las pongo? Sobre la cama. Qué caras más serias. ¿Es que ha ocurrido algo? No, Ana, solo estábamos hablando. A veces Max tiene mal día. No le haga caso. Le ocurre a menudo. No lo olvides, Max. Quiero esas langostas para la cena. Lo sé. ¿Un cigarrillo? No, gracias. ¿Qué quiere decir eso de que lo que hace es por Ana? Nada. ¿Quiere conseguir dinero para que regrese a Francia? Tal vez. Max, voy a darle la oportunidad de irse. ¿De irme? Váyase de Cabarta antes de que hable con la policía. ¿Pero a dónde voy a ir? Vaya a París. Comience una nueva vida. Dedíquese a la pintura. ¿Y morirme de hambre? No, gracias. No se morirá de hambre. Allí tengo un buen amigo, un marchante. Le ayudará a comenzar. Le daré una carta de presentación. Sí, todo eso suena muy bien. Pero se ha olvidado de Rankel, ¿no es cierto? Si averigua que me voy, no reparará en medios para impedírmelo. No deje que lo averigüe. Diga que se va unos días a Túnez. Puede cruzar a Francia desde allí. Este fin de semana. Ojalá pudiera. No hay nada que le detenga. Si lo hago, debo contárselo a Ana. No debe saberlo. Cuando tenga noticias suyas, le contaré la verdad. Ahora no hay por qué preocuparla. Muy bien. Me iré. Bien. ¿Por qué hace esto por mí? Lo hace por Ana, ¿verdad? Sí. Sois un par de tiburones sin ningún respeto a la policía. Óyeme, Ana, ¿tú no bailas? No tengo tiempo para eso. Cada día está más guapa. Sí, es verdad. Pero siga con la partida. Claro. Coñac y cigarrillos. Gracias. ¿Muy ocupada para bailar? No, me gustaría. Bien. Esos ingleses no saben bailar. Son tensos y rígidos. Tenemos una buena orquesta en el Café de Sammy, ¿no crees? Sí. Si Max y yo volvemos a Francia, nos llevaremos a Año con nosotros. Está usted deseando regresar, ¿verdad? No puedo esperar más. ¿Quién es? Madame Labré. Trabaja en correos. Espera convertirse algún día en Madame Dubé. ¿Y aquellos del rincón que siempre están jugando a las damas? Monsieur y Madame Guillard. Eran amigos de mi padre. Se han portado muy bien con nosotros. Habéis simpatizado con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me cae bien. Además, aquí es un huésped. Favorezco a Ana si soy sociable. Supongo que eso lo has conseguido siendo sociable.
Una chaqueta nueva. Voy a ir a Túnez mañana. No tenía ningún traje que ponerme. Y amablemente me ha prestado una chaqueta. ¿Qué tiene de malo? ¿Y se puede saber a qué vas a Túnez? Ya te lo he dicho antes. A resolver un problema sobre el alquiler del café. ¿Por qué tanto interés? Me gusta saber. Max, si Ana sigue bailando, tendrás que ayudarme. De acuerdo. ¿Quieres recoger eso, por favor? Ahora mismo. Sé que no te importará hacerme este favor. Por razones personales no desea volver a Cabarta. De modo que haz todo lo que puedas para ayudarle. Espero que podamos vernos a mi regreso. Me voy, Max. Tengo algo que hacer. 2 coñacs y un paquete de cigarrillos. ¿A qué hora sales mañana? Cogeré el primer tren en Souk el Mas. Te acompañaré. He de llevar un camión. No te molestes. No tiene importancia. Te recogeré a las 6. Buenas noches. Buenas noches. Vuelva la cara hacia el sol. Sonría. Estupendo. Seguramente saldrá desenfocada, como siempre. No querrá convencerme de que no sabía nada sobre Cartago. Solo sabía que hacían un buen vino. Me horroriza. Tendré que comprarle un libro de historia. El Sidi Bou Said está considerada como una de las zonas más bonitas del norte de África. ¿De veras? A mí me parece sacada de una comedia musical. ¿Y el vino? ¿Qué tal es aquí? Mucho mejor que en Cartago. No. No. No, no. Nada. Ni tan siquiera una postal. ¿Suele escribir? Sí, siempre lo hace. Hace ya 4 días que se marchó. Tiene que haber algún motivo. Ana. Diga. Hay algo que no sé cómo decírselo. Es sobre Max. ¿Es algo malo? No, malo exactamente no, pero... la llevaré a algún sitio donde podamos hablar tranquilamente. Tendría que haberlo imaginado. Hacía tiempo que no era feliz. Lo siento, Ana. Y ahora se ha marchado para no volver.
Se reunirá con él lo más pronto posible. Pero... debería haberme dicho alguna cosa. Siempre hemos sido buenos amigos. Sabía, además, que le habría ayudado. Usted no hubiera podido ayudarle. Yo le pedí que no se lo dijera. ¿Se lo pidió usted? Sí, Ana. ¿Por qué? Porque quería que se mantuviera al margen. ¿Qué derecho tenía usted a mantenerme al margen? Solo es un extraño. Apenas le conocemos. Ana, no soy un extraño. Usted sabe que no. Escúcheme, siempre está diciendo que odia que Max vaya con Rankel. Eso no volverá a ocurrir. Ha regresado a Francia. Y yo he intentado ayudarle. Si alguien tenía que ayudar a Max, era yo, no usted. No tenía derecho a intervenir. Pero, Ana... Oh, ¿por qué no se ocupa de sus antigüedades y se olvida de los asuntos de los demás? ¡Ana! ¡Ana! Buenos días. Buenos días. Buenos días, Ana. Parece que hoy va a ser un buen día, Dominique. Sí, monsieur. Espero que tenga buena pesca. ¿Puedo ir con usted? Por supuesto que sí. Suba. Cuidado. Creí que tenía más experiencia. Le ruego que me disculpe por mi actitud el otro día. No tengo nada que disculparle. Solo intentaba ayudarme. Y yo me comporté como una estúpida. Repito que no fue nada. Quiero que me perdone. Soy muy feliz, David. Inmensamente feliz. ¿Quieres que vayamos a nadar? ¿Una carrera hasta el agua? ¡Está demasiado fría! ¡Voy a salir! No seas tan friolera.
decirte algo que te consolara. Pero no sé qué decirte. No te preocupes. Ahora tengo que ir a ver a Dubé. Quédate descansando hasta que regrese. ¿Qué vas a decirle? Toda la verdad, excepto que tú lo sabías. Creo que es mejor mantenerte al margen. Volveré lo antes posible. ¿Pero por qué no vino usted a verme inmediatamente, monsieur? Es evidente que ese era su deber. Sí, ahora me doy perfecta cuenta de ello. Pero en su momento no me pareció que fuera asunto mío. ¿Se lo ha contado alguien más? Todavía no. Bien. Es un secreto peligroso. Lo mejor será que no se lo revele a nadie. Por su parte, ¿qué va a hacer? Llamar a mis otros colegas y contactar con las autoridades de Túnez. Si no le importa, me quedaré aquí mientras habla con ellos. No, monsieur. Creo que debe usted dejar este asunto en mis manos. No desperdiciaré el tiempo. De acuerdo, pero haga el favor de avisarme en cuanto sepa algo. Me siento responsable. Le mantendré informado, monsieur. Pero, entre tanto, quiero que me haga la promesa de que hará vida normal, como si nada hubiera pasado. Facilitará mi tarea. De acuerdo. Bien, buenas noches, monsieur. Buenas noches. Oiga, con el 5-7. Con el 5-7. Sí. Oiga, Dubé al aparato. Sí, señor. Ha ocurrido algo grave. Debo verle enseguida. Sí, lo sé. Sé que es muy tarde. Pero esto es muy importante. Voy a verle inmediatamente. Sí, señor. Ha sido para usted una situación muy violenta, Dubé. Pero estoy seguro de que ha actuado con la mayor discreción. Él ha dicho que no haría nada hasta que yo reciba instrucciones de Túnez. Esperemos que así sea. Un hombre extraño ese inglés. Yo creía que si sabía algo del contrabando de armas, lo habría denunciado. He sido muy tonto, Dubé. Muy tonto. Me alegra que lo encuentre divertido. ¿Usted no? ¿O acaso le preocupa tanto su pequeña fortuna que hasta ha perdido su sentido del humor? ¿Se ríe para olvidar su error, monsieur? Mi intención es remediar ese error. Él olvidará lo que sabe y se callará lo que piensa. No lo hará. Cuando sepa que no se hace nada, actuará por su cuenta. Él no es como nosotros. Es un mortal como nosotros, querido Dubé. Su silencio ha de ser absoluto y permanente. Pero, ¿insinúa usted que debe morir? Es exactamente lo que insinuó. No lo permitiré. No consentiré más muertes. Contrólese, Dubé. No quiero seguir estando involucrado. La primera vez que me vi envuelto en sus negocios sabía que eran ilegales, pero los creía inofensivos. Y lucrativos. ¿Cómo podía pensar que me vería envuelto en un crimen? Una cosa siempre lleva a la otra. 2 asesinatos en la ciudad, perderé mi empleo y mi pensión. Creo que no llega usted a darse cuenta de la gravedad de su posición. Si está envuelto en un asesinato, su empleo y su pensión no son lo único que puede perder. No supe nada del asesinato del joven Max hasta que fue perpetrado. Lo cual le convierte en cómplice. Para usted es tan importante como para mí que Refern mantenga la boca cerrada. Bien. Quiero dejar esto muy claro. Refern debe creer que el asunto está en buenas manos. Debe creerlo así hasta que finalice su trabajo y la colección esté lista para ser enviada. Cuando las cajas estén a salvo, camino del túnel, sufrirá un accidente. Aún no he decidido cuál. Se lo haré saber. No quiero saberlo. No quiero saberlo. Maldita sea. ¿Tienes que hacer tanto ruido? No, monsieur. Pues no lo hagas. No, monsieur. Déjame tu cuchillo. Un cuchillo prestado da mala suerte, monsieur. Correré el riesgo. Vamos. ¿Dónde has conseguido esto? Se puede comprar en cualquier bazar, monsieur. ¿Tú?
¿Dónde lo has comprado? En la ciudad, en la tienda de Sidi Benarim. Si Monsieur quiere uno, puedo conseguírselo a muy buen precio. No, gracias. Solo por 500 francos, Monsieur. No, gracias. Muy bien, Monsieur. Arabí. Sí, Monsieur. Olvidas tu vez. Dubé. Hola, buenas tardes, Monsieur. No le había visto. Lo sé, por eso le he llamado. Iba a verle. ¿Alguna novedad? Nada todavía. He enviado mi informe. Espero instrucción. Ya han pasado 2 días. Es increíble. Debe tener paciencia, Monsieur. Soy paciente desde hace 48 horas. Es mucho tiempo, Dubé. Es cuestión de prudencia. Si tiramos de la red demasiado pronto, algunos peces escaparían. Prefiero hacer eso a no pescar. 250, Monsieur. Gracias. ¿Cuándo ha hablado con Túnez por última vez? Esta mañana. ¿Y no le han dicho nada? No había oficial de rango, Monsieur. En ese caso hablaré con mi cónsul, a ver qué puede él averiguar. Pero, Monsieur, eso sería de lo más incorrecto. ¿Incorrecto? ¿Desde cuándo? Monsieur. Oiga, por favor, quiero hacer una llamada a Túnez. ¿Las líneas cortadas? Café de Sami. Refern. Insista, por favor. Sí, un asunto urgente. Gracias. ¿Qué ocurre, David? ¿Alguna novedad? Hola, Ana. No, nada, ese es el problema. He intentado hablar con el cónsul británico, pero las líneas están cortadas. Ocurre a menudo. Los beduinos cortan los cables. Se hacen pulseras con ellos. Vaya, por Dios. Le escribiré una carta y se la enviaré a primera hora. ¿Estás bien, Ana? Sí, estoy bien. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál, David? Después de lo que ha pasado, ¿todavía sientes lo mismo por mí? No podría vivir sin ti. Iré a escribir esa carta. Envíela por correo urgente, por favor. ¿Túnez? 65 francos, monsieur. ¿Se ha restablecido la comunicación telefónica? Aún no, monsieur. ¿Cree que tardará mucho todavía? Es difícil decirlo, monsieur. Depende de los daños. Parece bastante decidido a entrometerse. Dejar pasar más tiempo sería una imprudencia. Dígale a Rankel que esté hoy aquí a las 5 en punto. Sí, monsieur. ¿Su labor a punto de culminar? Buenos días. Buenos días. Debe de sentirse muy satisfecho. Así es. ¿Qué es eso? ¿Una jarra para el agua o una vasija para el perfume? Me han dicho que terminará esta tarde. Sobre las 6. Debemos celebrar el acontecimiento con un whisky. Me parece una buena idea. Digamos a las 6:30 en mi despacho. Muy bien. De acuerdo. Dejaré abierta la puerta interior. Gracias.
Adelante, señor Redfern. Hola. Es usted muy puntual. Siéntese. Gracias. ¿Agua? Un poco, por favor. Creo que este whisky le gustará. Es escocés auténtico. Bien. ¿Un puro? No, gracias. ¿Un cigarrillo? Sí. Gracias. Dígame, ¿qué planes tiene? Yo ya he terminado. Las cajas saldrán para Túnez mañana. Espero marcharme pronto, pero antes he de ocuparme de cierto asunto. ¿En Cabarta? Sí. Varias veces he estado a punto de venir a hablar de ello con usted. Oh. ¿Cómo podría ayudarle? Verá, la cuestión más urgente es telefonear a Túnez. Sé que es usted muy influyente y yo tengo que hablar con el cónsul británico. Yo en su lugar olvidaría este asunto. Usted no lo entiende. Este asunto no puedo olvidarlo de ningún modo. Ha cometido un gran error por su parte inmiscuyéndose en él. Tengo la impresión de que hay un malentendido. No lo crea. Sé de lo que está usted hablando. Estoy convencido de que va a reconocer esto. Tenga cuidado. Está cargada. Es del mismo tipo que la que recogió usted la noche del desprendimiento. La noche de su llegada. Siéntese. Gracias, prefiero estar de pie. Siéntese. Debo de estar loco y ser un estúpido al haber confiado en usted. Lo reconozco. Usted es un erudito, señor Redfern, lo cual es una desventaja en el mundo de los negocios. Tengo que decirle que la organización que ha despertado tanto su interés es mía. Por esa misma razón no puede comunicar con Túnez ni por teléfono ni por correo. ¿Ha retenido mi carta? La he interceptado. Hay una diferencia sutil. Desde que llegó ha estado usted en desventaja. Esta ciudad me pertenece. Este es mi territorio y su gente me es fiel. Descienda usted de las nubes. Está en territorio francés y sujeto a las leyes francesas. El representante francés de la ley es Monsieur Dubé. Y Monsieur Dubé está comprado. No había escuchado tantas tonterías juntas en toda mi vida. Debe de estar usted loco. Le aseguro que no lo estoy. Pero usted ha tropezado con cierta información que podría ocasionar un daño irreparable a una causa en la que siempre he creído. Imagino que esa causa es Serafis. Vende esa basura a los dos bandos, ¿no es cierto? No es basura. Es una automática 765, moderna y dentro de su calibre, excepcionalmente precisa. Por supuesto no pienso utilizarla. Desde luego no soy tan estúpido. Me han dicho que mañana va a ir a la caza del jabalí. Sí, voy a ir. Por supuesto que irá. Todo está arreglado. Cogerá la carretera de la costa, después de haber pasado la noche aquí, como mi huésped. ¿Y qué más? De camino su coche se despeñará accidentalmente, cayéndose al mar. Si yo fuera usted, no intentaría nada espectacular. Yo estaba preparado para esta entrevista, y usted no. Buenas noches, Ana. Buenas noches.
Juegas tú. Esto está muy tranquilo esta noche. Tal vez porque ese inglés no ha venido hoy por aquí. ¿Te sientes sola? Volveré enseguida. Ana, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre, Ana? ¿Te ha molestado Rankel? Año, ¿dónde está David? ¿Dónde está? Dijo que volvería a las 6 y son casi las 11. No debes llorar, Ana. No tienes motivos para llorar. Año, hay muchas cosas que tú no sabes. Cosas terribles que no puedo contarte. ¿Dónde estará? ¿Seguirá todavía en Mendegro o dónde? Oh, ya no puedo más. Ana, debes procurar tranquilizarte. Escucha, voy a telefonear a Ben Negro y averiguaremos qué ha pasado. Sí, por supuesto. Es normal que esté preocupada. Debería haber telefoneado antes. El señor Refn está aquí. Hemos celebrado la conclusión de su trabajo y voy a persuadirle para que pase aquí la noche. Salude de mi parte a Mademoiselle Tabour y dígale que se reunirá con ella a primera hora de mañana en la granja de la cacería. Sí. Buenas noches. ¿Qué es lo que ha dicho? Se encuentra bien, Ana. Está allí. Se quedará esta noche. Si lo hace, te esperará en la granja a primera hora de la mañana. Y ahora dime, ¿qué es eso que ha ocurrido que yo ignoro? Max ha muerto. ¿Max? Sí. David encontró su cuerpo en el mar. No es posible. Es cierto, Año. Rankel le asesinó. Estoy segura de que ha sido Rankel.
Es hora de irnos. ¿Vamos a cazar el jabalí? Sería una lástima que llegara tarde. Vamos, suba detrás. Espere aquí. Nadie es absolutamente infalible. Ni siquiera Serafis. Encontrará un cuchillo escondido en el asiento. Dese prisa. Vaya a la granja. Ana está allí. Dese prisa. ¡Coño! Ve a avisar a Serafis.
He fallado. Vamos, el jabalí está esperando. Ana, viene con nosotros, ¿verdad? Verá, tengo que esperar al señor Refer. ¿Por qué no le dejas una nota? Prefiero esperar, gracias. ¿Están listos? Claro que sí, andando. Dominique, vamos. Espero yo también. No, váyase. ¿Seguro? Sí. Entonces hasta luego. Ana, venga con nosotros. No, lo siento. Estoy esperando a él. Como quiera. ¡Ana! David. Ana, iremos más seguros en grupo. ¿Por dónde han ido los Guillard? Por ahí. Hemos de alcanzarles. خيسك الانجليز هذه الناحيه مع بنت. Nos hemos alejado.
visto eso. ¿Qué camino han tomado? No sé lo que ha pasado, pero no vas a perseguirles. ¿Qué camino han tomado? Ya es suficiente, Rank. Se terminó. No sigas, no te lo permitiré. Now, which way? هذه الناحية. Está conectado a los bomberos de Sugarmars. Oiga. 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 No se oye nada. Oiga. Es que no funciona nada en este maldito país. Diga. ¿Es ahí Sugarmars? Diga. ¿Sugarmars? ¿Cómo está usted, Monsieur Serapis? Hola, Duval. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, le presento al señor Jeffries, Monsieur Serapis. Encantado. Lo mismo digo. El señor Jeffries es el cónsul británico en Túnez. Muy bien. Siéntense. Gracias. Bien. ¿Qué puedo hacer por usted? Duval le pondrá al corriente. Muy bien. Aquí hay un arqueólogo inglés supervisando el envío de esa colección etrusca que nos causó tantos problemas hace años. ¿Se refiere a David Refer? Así es. Supongo que le habrá conocido estos días. Sí, nos hemos hecho buenos amigos. Entonces le afectará lo que vamos a decirle. Ah. Ha muerto. ¿Muerto? Sí. ¿Ha sufrido un accidente? Pensamos que no ha sido un accidente. Tenemos razones para sospechar de algo más grave. Discúlpeme, Duval, pero me ha dejado de piedra. Nosotros anoche reaccionamos igual cuando nos enteramos. ¿Anoche? Encontraron su cadáver ayer por la mañana en una playa cerca de Biserta. Ha permanecido una semana en el agua. ¿Una semana? Sí. Fue identificado por una etiqueta del traje en el bolsillo interior de su chaqueta. Llevaba escrito su nombre. Es obvio, caballeros, que se trata de un error. Permítanme que les diga que anoche el señor Redfern estuvo sentado donde está el señor Duval con un whisky en la mano. Ha pasado aquí la noche y hoy se ha ido muy temprano para participar en la cacería del jabalí. Yo mismo le he visto marcharse. Y les diré más, le he prestado mi escopeta. ¿Y las cajas? En Túnez. Eso era lo convenido, ¿no es cierto? Ustedes primero. Suban.
Su comportamiento es muy extraño, ¿no? ¿Se puede saber qué diablos está haciendo? No se acerque. No sé quién es usted, pero estoy dispuesto a disparar. ¿Qué es lo que ocurre? Jeffries. Su inglés se ha vuelto loco. ¿Es usted David Reffer? Sí, lo soy. He venido a investigar el informe sobre su muerte. Felicidades por llegar tan pronto. Es evidente que el señor Reffer está enfermo. ¿Quieren disculparme un momento, caballeros? Iré a pedir ayuda por teléfono. No se mueva. Creo que será mejor que se quede aquí hasta que podamos aclarar este malentendido. Sea usted razonable. Entréguele la pistola a Jeffries. Ana, ve ahora al café. Me reuniré contigo enseguida. Pero, David... Por favor, Ana, ¿quieres saber lo que te digo? En este momento, señorita, es lo mejor que puede hacer. Muy bien. Me da la pistola. Jeffrey, si no le importa, la tendré yo. Muy bien, quédesela. Pero empiece cuanto antes a contarnos su historia. Creo que Serafis podrá explicar lo que ha pasado mucho mejor que yo. Si yo fuera usted, no intentaría nada espectacular. Esta vez estoy preparado. Me parece que necesita un coñac. Tiene razón, Añou. Lo necesito. ¿Le invito? Gracias. No hay de qué.